Hola, buenas. Mi grupo es el grupo número 7 y nos tocó shock cardiogénico y obstructivo. Mi grupo está conformado por Sara Restrepo Hernández, José Luis Cordero Vaso y mi persona María Angélica Duque Huertas. Ok, como introducción tenemos que el shock o choque es una condición clínica grave caracterizada por una insuficiencia circulatoria aguda que compromete la perfusión tisular y el suministro adecuado de oxígeno hacia los órganos vitales. Esta alteración puede conducir rápidamente a una disfunción multiorgánica y muerte si no se identifica y se trata de manera oportuna. Dentro de los diferentes tipos de shock cardiogénico y el shock obstructivo representan una emergencia médica de alta complejidad, ya que ambos se asocian a la disminución significativa del gasto cardíaco, aunque con mecanismos fisiológicos muy distintos. Más adelante les explicará cada uno. El shock cardiogénico se origina por la incapacidad del corazón para funcionar como una bomba eficaz, mientras que el shock obstructivo ocurre debido a una obstrucción mecánica que impide el adecuado flujo sanguíneo. Ok, como objetivo general tenemos analizar el shock cardiogénico y el shock constructivo, abordando su definición, fisiopatología, causas, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento inicial. Esto se hace con el fin de fortalecer los conocimientos sobre estas emergencias cardiovasculares y qué hacer cuando se presenten alguna de ellas. Como objetivos específicos tenemos describir el concepto general del shock, las principales características clínicas que permiten su identificación temprana, explicar la fisiopatología, causas, signos clínicos y criterios del diagnóstico cardiogénico y obstructivo. Y también tenemos identificar las principales medidas de tratamiento inicial y soporte hemodinámico en pacientes con shock cardiogénico y obstructivo. Ok, antes de empezar a definir qué es el shock cardiogénico y el shock obstructivo, queremos darle un concepto clave sobre qué es el shock o choque. El choque es un estado agudo de insuficiencia circulatoria en que los tejidos y órganos no reciben suficiente oxígeno para mantener la función celular normal, lo que puede llevar a daño irreversible y muerte si no se trata a tiempo. En las características comunes tenemos hipotensión, que es mayor a 90 milímetros de mercurio o menor a 40 milímetros de mercurio. La hiperperfusión periférica, que es piel fría, palidez y sudoración. La disfunción orgánica progresiva, que es disminución de la diuresis, confusión, alteración de la conciencia. Y también tenemos taquicardia como mecanismo compensatorio inicial. Esto se divide en tipos y como los que son hipovolémico, que es pérdida de volumen, cardiogénico, que es falla del corazón, obstructivo, que es un bloqueo físico del flujo sanguíneo, y el distributivo, que también se conoce como séptico, es la alteración de la distribución de la sangre. Ahora sí, shock cardiogénico. Es un tipo de choque en el que la falla primaria del corazón provoca una disminución del gasto cardíaco, así llevando a una hipotensión o hipoperfusión de órganos vitales. Ok, los casos frecuentes del shock cardiogénico es infarto agudo del miocardio y esto a su vez lleva a una falla de bomba, que esto lleva a un infarto de gran tamaño y también a una extensión del infarto. También lleva a un infarto pequeño, disfunción sistólica previa, que esto lleva a un reinfarto. También tenemos complicaciones mecánicas, que esto lleva a una insuficiencia mitral por ruptura del músculo papilar, que a su vez lleva a una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, que también lleva a defectos del tabique interventricular, que esto lleva a un taponamiento cardíaco y también un infarto del ventrículo derecho. Ok, otras afecciones pueden ser miocarditis, conducción miocárdica, choque séptico con depresión miocárdica grave y obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que esto lleva a una estenosis aórtica y una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Otra afección puede ser impedimento del llenado del ventrículo izquierdo, que esto lleva a una estenosis mitral y a su vez lleva a una mixoma de auricular izquierda, y esto nos lleva a una insuficiencia aórtica aguda. Y también tenemos poscardiotomía. Bueno, en la fisiopatología del shock cardiogénico, para que se dé este shock, debe haber incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado, lo que genera hipotensión e hipoperfusión tisular. También una disminución severa de la contractilidad ventricular, principalmente en el ventrículo izquierdo.
que a su vez lleva a un aumento de las presiones de llenado, lo que genera como consecuencia una congestión pulmonar y sistémica. También se dan activaciones neurohormonales, como son las catecolaminas y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que incrementa la poscarga y el consumo de oxígeno miocárdico. También hay un menor gasto cardíaco, lo que lleva a una menor perfusión coronaria, que a su vez genera una mayor isquemia miocárdica y por tanto un mayor deterioro de la función cardíaca. Y se da liberaciones de mediadores inflamatorios sistémicos similares a los del choque séptico, que contribuyen a la difusión multiorgánica. Como síntomas tenemos, signos y síntomas clínicos están la hipotensión persistente, pulso débil y rápido, extremidades frías y húmedas, disnea, edema pulmonar, la ortopnea, que es la falta de aire al estar de cúbito supino, y la confusión y la disminución del nivel de conciencia. Como diagnóstico se basan en tres bases, que son los criterios clínicos, las herramientas diagnósticas y la evaluación hemodinámica. En los criterios clínicos, pues una hipotensión persistente con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o necesidad de vasopresores. Signos de hipoperfusión como lo son piel fría, oliguria, falta de no presencia de orina y alteraciones del estado mental, que se conoce también como síncope, y evidencia de congestión pulmonar o sistémica. En las herramientas diagnósticas, si los criterios clínicos no fueron claros para dar con el shock, se realizan electrocardiogramas para una identificación ya sea de un infarto de miocardio o de una isquemia. Se utilizan biomarcadores para para determinar troponinas elevadas y un lactato aumentado. Y la ecocardiografía, que evalúa la efusión ventricular, complicaciones mecánicas y la causa del choque. Y unas evaluaciones hemodinámicas, que son el catéter de arteria pulmonar, el cual permite clasificar perfiles hemodinámicos y guiar el tratamiento, especialmente en casos complejos. Bueno, en el tratamiento general también hay tres bases, los cuales son los objetivos principales, el cual es restaurar la perfusión tisular y corregir las causas subyacentes del choque cardiogénico. El tratamiento etológico, que es la revascularización temprana en el choque cardiogénico secundario, eh, secundario, secundario a infarto agudo del miocardio, considerando pilar de manejo. En este tratamiento etiológico se utiliza una intervención que se llama angioplastia, el cual es una intervención el cual ayuda al mejoramiento del flujo sanguíneo, y como instrumento se utiliza un stent, el cual es un dispositivo hueco que se introduce en la arteria para así ayudar a un mayor flujo sanguíneo. Y las medidas iniciales, que se manejo en UCI, oxigenoterapia y soporte ventilatorio si es necesario. Y el control estricto de líquidos para evitar una sobrecarga. En, los, en el manejo farmacológico de un paciente con un shock cardiogénico se utilizan dos grupos de medicamentos, que son los vasopresores y los sinotrópicos. Como principal vasopresor está la norepinefrina, o en su defecto noradrenalina, que se utiliza una dosis de 0,05 microgramos sobre kilogramo de peso sobre minutos, intravenoso, el cual es un vasopresor de primera línea, el cual aumenta la presión arterial con menor riesgo de arritmias que otros agentes. Y en los sinotrópicos está la dobutamina, que se utiliza en dosis de 2 a 5 microgramos sobre kilogramo de peso sobre minutos, intravenoso, el cual mejora la contractilidad y el gasto cardíaco, y también el riesgo de hipotensión o arritmias.
La milrinona se utiliza en dosis de 0,37 a 0,75 microgramos sobre kilogramo de peso, el cual es un inodilatador útil en difusión ventricular derecha o hipertensión pulmonar. Este medicamento puede causar hipotensión, pero no ha demostrado reducción clara de muerte. O sea que así como baja la hipotensión, o sea, así como puede causar hipotensión, no es un medicamento que llega a la muerte. Y como último medicamento está la levosimendan, que son dosis de 0,05 a 0,02 microgramos sobre kilogramo de peso intravenosa, que es un sensibilizador de calcio que mejora la contractibilidad sin ausencia del consumo de oxígeno. Y también, así como evidencia insuficiente para el beneficio en mortalidad. El shock obstructivo se presenta cuando existe un obstáculo mecánico del flujo sanguíneo que impide que la sangre llegue adecuadamente al corazón o salga de él. Este obstáculo provoca una disminución del retorno venoso o de la salida cardíaca, lo que reduce el gasto cardíaco. Como consecuencia, los tejidos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes, generando hipoperfusión, y si no se corrige rápidamente, puede evolucionar a falla orgánica. Es importante resaltar que en este tipo de shock, el problema principal no es la fuerza del corazón, sino la obstrucción física que interfiere con la circulación. Las causas frecuentes del shock obstructivo se dan por el taponamiento cardíaco. Es el líquido en el pericardio que comprime el corazón, donde hoy hay una disminución del llenado ventricular y un menor gasto cardíaco. En el neumotórax a tensión, aire en pleura desplaza el mediastino y comprime la vena cava y no hay retorno venoso. Hay que recordar que el mediastino es un área que se encuentra en la línea media de la cavidad torácica, rodeada por las pleuras izquierda y derecha, y se divide en mediastino superior e inferior, donde el último es más grande. En la embolia pulmonar masiva, el coágulo bloquea la circulación pulmonar, no hay precarga y salida de sangre del ventrículo derecho. Y en otras, la obstrucción aórtica, conocida como estenosis aórtica, es el estrechamiento de la válvula aórtica que dificulta el flujo sanguíneo desde el corazón hacia la aorta. Y las masas mediastínicas, bueno, son acumulaciones de tejidos anómalos en el mediastino que pueden ser causadas por quistes, tumores benignos o malignos. En la fisiopatología del shock obstructivo ocurre cuando existe un bloqueo físico al flujo sanguíneo, lo que impide el retorno venoso adecuado del corazón. Esto provoca una disminución del gasto cardíaco y como consecuencia se produce hipotensión e hipoperfusión tisular. Ante esta situación, el organismo intenta compensar activando el sistema nervioso simpático, lo que genera taquicardia y vasoconstricción periférica, buscando mantener la perfusión de órganos vitales. Sin embargo, si la causa del bloqueo no se corrige oportunamente, el estado de hipoperfusión progresa y puede llevar a una falla multiorgánica. Clínicamente, el paciente suele presentar hipotensión súbita y progresiva debido a la disminución del gasto cardíaco. También puede observarse distensión venosa yugular. La distensión venosa yugular se refiere al abultamiento visible de las venas yugulares en el cuello, que puede ocurrir cuando hay un aumento de presión en el lado derecho del corazón, especialmente en casos como el taponamiento cardíaco o el neumotórax a tensión, donde la sangre no puede retornar al corazón. Son frecuentes la disnea y la cianosis, reflejo del compromiso respiratorio y de la mala oxigenación. Además, se puede encontrar un pulso débil y signos de congestión pulmonar o edema periférico, dependiendo de la causa específica del shock obstructivo. Bueno, el diagnóstico inicial es principalmente clínico, ya que se trata de una emergencia. Un ejemplo clave es el taponamiento cardíaco, en el cual encontramos la tríada de Beck. Esta tríada está compuesta por hipotensión arterial, distensión yugular y ruidos cardíacos apagados. La presencia de estos tres signos orienta fuertemente al diagnóstico de taponamiento cardíaco como causa de shock obstructivo.
El diagnóstico por imagen, los estudios de imagen son fundamentales para confirmar la causa del shock obstructivo. El estudio de elección es la ecocardiografía, ya que permite identificar rápidamente derrame pericárdico, colapso de cavidades cardíacas o alteraciones del llenado. También se puede utilizar la radiografía de tórax o el TAC, dependiendo de la sospecha clínica, por ejemplo, en casos de neumotoras a tensión o tromboembolismo pulmonar. Los laboratorios y gases arteriales, los exámenes de laboratorio y gases arteriales se solicitan como apoyo diagnóstico. Estos ayudan a valorar el grado de hipoxia, acidosis metabólica y compromiso sistémico, aunque no son específicos del shock obstructivo. El tratamiento inicial del shock obstructivo se basa en un principio fundamental: identificar y remover rápidamente la obstrucción mecánica, ya que mientras esta persista, el gasto cardíaco seguirá comprometido. Para remover la obstrucción mecánica, a diferencia de otros tipos de shock, en el shock obstructivo el principal problema no es el volumen ni la contractilidad, sino la obstrucción física que impide el llenado o la eyección del corazón. En el taponamiento cardíaco es cuando se acumula sangre o líquido en el espacio pericárdico, lo que genera presión sobre el corazón e impide su llenado adecuado. Y en la pericardiocentesis, que es urgente, también el tratamiento para ambos casos consiste en la punción del saco pericárdico con una aguja para drenar el líquido y aliviar la presión sobre el corazón. En el neumotórax a tensión, también es una emergencia vital en la que el aire se acumula en el espacio pleural, provocando colapso pulmonar y desviación mediastínica, lo que compromete el retorno venoso. El manejo inmediato es mediante la descompresión con aguja, seguido de la colocación de un tubo torácico. En la embolia pulmonar masiva, existe una obstrucción grave de las arterias pulmonares por trombos. El tratamiento incluye trombolisis sistémica o embolectomía, dependiendo de la estabilidad del paciente y la disponibilidad del servicio. También el soporte vital, que incluye oxigenoterapia, administración cuidadosa de líquidos para no sobrecargar al paciente y el uso de inotrópicos si es necesario para mejorar el gasto cardíaco. Y no olvidemos monitorización constante. Es fundamental la monitorización continua de signos vitales, saturación de oxígeno, presión arterial y estado neurológico para evaluar la respuesta al tratamiento y detectar complicaciones. El éxito del tratamiento del shock obstructivo depende de una intervención rápida y dirigida a la causa, acompañada de soporte hemodinámico y vigilancia estrecha del paciente. En este cuadro se comparan el shock cardiogénico y el shock obstructivo, destacando sus diferencias en causa, fisiopatología, manifestaciones clínicas y tratamiento. En el shock cardiogénico, la causa principal es una falla del corazón, es decir, el corazón no puede bombear adecuadamente la sangre. En el shock obstructivo, el corazón puede estar funcional, pero existe una obstrucción mecánica que impide el flujo sanguíneo. En el gasto cardíaco, en el shock cardiogénico, esta disminuye debido a una disfunción ventricular. Y en el obstructivo, el gasto cardíaco también disminuye, pero por un bloqueo del flujo sanguíneo, no por falla directa del miocardio. En la presión venosa central, en ambos tipos de shock, la presión venosa central está aumentada. En el cardiogénico se debe a congestión por falla de bombeo. En el obstructivo se debe al impedimento del retorno venoso, como ocurre en el taponamiento cardíaco o en el neumotórax a tensión. Por pulso. En ambos casos el pulso suele ser débil y rápido como respuesta compensatoria del organismo ante el bajo gasto cardíaco. Signos clave. En el shock cardiogénico predominan signos de congestión pulmonar como edema pulmonar y disnea, y en el shock obstructivo son más característicos la distensión yugular y la disnea súbita asociadas a la obstrucción mecánica. Y en el tratamiento, en el del shock cardiogénico se basa en el uso de inotrópicos y el manejo de la causa subyacente. En cambio, en el shock obstructivo, el tratamiento es remover de forma urgente la obstrucción, ya que sin esto el paciente no mejorará.
En conclusión, el shock cardiogénico y el shock obstructivo constituyen dos tipos de shock de alta gravedad clínica que comparten la disminución del gasto cardíaco como elemento central, aunque difieren en su mecanismo causal. Mientras el shock cardiogénico se debe a la falla primaria del corazón como bomba, el shock obstructivo se origina por una obstrucción mecánica que limita el flujo sanguíneo. El reconocimiento temprano de sus manifestaciones clínicas, junto con un diagnóstico oportuno y la instauración inmediata del tratamiento dirigido a la causa subyacente, son determinantes para mejorar el pronóstico del paciente. Por ello, el conocimiento claro y estructurado de estas entidades es esencial en la práctica clínica, especialmente en los servicios de urgencia y cuidados intensivos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, escuchar el video, tomarse el tiempo de escucharlo y espero que les haya servido.